gracias a todos. Vamos a dar inicio. Buenos días y bienvenidos a este webinar Complemento Carta Aporte, organizado por Facturación. Le doy la bienvenida a nuestra expositora, la contadora Ofelia Ugalde, egresada del Instituto Politécnico Nacional y certificada por el Colegio de Contadores. Cuenta con una trayectoria de 20 años dedicada al sector fiscal contable. Y ella es quien nos estará brindando toda la información relacionada a este nuevo complemento Carta Aporte. Al finalizar la presentación, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que durante toda la presentación, si llegan a tener alguna duda o comentario, nos lo hagan llegar directamente en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra del lado izquierdo de su pantalla. Y al finalizar la presentación, vamos a estar resolviendo sus dudas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida, damos inicio a este webinar y le cedo la palabra a la contadora Ofelia Ugalde. Hola, Tani, buenos días. ¿Sí me escucho bien? Sí, Ofelia, te escuchamos muy bien. Ok, Tani, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación a este webinar. También les damos las gracias a todos ustedes por su disposición, por su participación e interés en este espacio de trabajo. El día de hoy vamos a adentrarnos en esta normatividad que está por entrar ya de manera obligatoria. Es por esa razón que pues vamos a ahondar un poco más en las reglas y en la ley que nos está obligando al cumplimiento de la emisión de este CFDI. Entonces, de manera general, estas son las cosas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a ver de manera general la normatividad que regula la emisión de este comprobante, es decir, de dónde surge en la resolución y en las leyes federales la obligación de emitir este complemento, ¿no? Vamos a ver quiénes son los sujetos obligados. Es algo que de manera directa algunos de nuestros usuarios nos han hecho estas preguntas, por eso nos pareció importante acotar también quiénes son sujetos de la emisión de este comprobante, a partir de cuándo es la aplicación de la fecha obligatoria. Vamos a ver también la ley y la norma que nos da esta pauta. Vamos a ver algunos de los aspectos técnicos de manera muy general, el esquema del complemento, porque pues la verdad es extenso para poder analizar como de manera detallada. Sin embargo, vamos a ver algunas generalidades del esquema. Vamos a ver algunos nodos y los campos que integran esos nodos. Sabemos que también para la emisión de este comprobante, pues la autoridad ya tiene considerados algunos catálogos en algunos atributos, en alguna información que ellos desean recibir de una manera específica, pues lo hacen a través del control de los catálogos y las claves que se estipulan en ellos. ¿Cuáles son algunas de las validaciones que se deben de considerar dentro de la emisión del comprobante? ¿Cuáles son aquellos documentos de apoyo que ha emitido la autoridad tanto para los contribuyentes, para los proveedores certificados que estamos en el proceso de la implementación de este comprobante? Vamos a ver también las infracciones y las sanciones por los incumplimientos en la emisión de este comprobante y cuáles son algunas derivado de todo este escenario, cuáles son algunas de las consideraciones que pues les estamos invitando a que consideren dentro de su operación para que puedan realizar la emisión del comprobante de manera oportuna y de manera correcta, ¿no? Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y vamos a tratar de responder, pues vamos a tratar de responder todas las preguntas, vamos a tratar de leer todos los comentarios que ustedes nos coloquen. Por ahí tenemos un chat en donde pueden hacernos llegar sus preguntas. Nosotros al final de la sesión vamos a tratar de resolverlas todas. Si hubiese alguna que requiera a lo mejor un poco más de análisis o de adentrar un poco más, bueno, vamos a indicárselos también, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar de lleno con el tema del complemento. De manera muy general, sabemos que los complementos son información adicional que se le integra al CFDI propiamente, ¿no? Sabemos que ahora existen varios tipos de complementos, ¿no? De acuerdo a la actividad o de acuerdo a la información que en específico pues pide la autoridad en algunos sectores, en algunas actividades. El tema aquí es que a considerar también que pues el complemento de carta aporte no puede existir solito, sino más bien que
vamos a tener que adicionarlo a un CFDI. Entonces, pues per se solo la carta aporte pues no puede existir, sino que va adicionado a un CFDI. Como por ejemplo en el caso del complemento de del complemento de pago, está adicionado a un CFDI de tipo pago. El complemento de nómina, por ejemplo, va adicionado a un CFDI de tipo nómina. En este caso, el complemento de carta aporte se va a adicionar a un tipo de CFDI, que en este caso puede ser ingreso o puede ser traslado. Son los únicos dos tipos de CFDIs a los cuales se les puede adicionar el complemento carta aporte, dada la naturaleza de las operaciones que se reflejan tanto en el tipo pago como en el de tipo nómina, ¿vale? Y bueno, veíamos que... ¿Me das oportunidad, nena? Estoy en sesión. Es que necesito que... Mamá, es que necesito que me imprimas una copia. Ok, ahorita te la imprimo. Gracias. Disculpa, por favor. Bueno, veíamos que sirve para incorporar información adicional al comprobante. En este caso, el complemento de carta aporte nos va a servir para adicionar información respecto a los bienes, mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y puntos de destino, así como lo referente a aquellos medios por los cuales se está realizando la transportación de esa mercancía, y va enfocado a aquellos medios de transporte, ya sea por carretera federal, por líneas férreas, por vía aérea, por vía marítima o por vía fluvial. Además de que, pues, también se está considerando incluir el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, ¿vale? Entonces, este complemento va a ser adicionado a un tipo de CFDI de ingreso o de traslado y va a servir para incorporar información referente a la transportación de mercancías, ¿no? Vamos a definir un poquito más adelante cuáles son los elementos que incluye este complemento, ¿vale? Y bueno, ¿quiénes son los sujetos obligados o quién considera la autoridad que son los sujetos obligados? Bueno, van a ser sujetos obligados aquellos contribuyentes que requieren trasladar bienes o mercancías en territorio nacional por alguna de las vías que ya comentábamos, que puede ser terrestre, en autotransporte, aérea, marítima o ferroviaria. Aquí es importante acotar que el complemento no está destinado a una actividad en específico o a un régimen fiscal en específico. Simplemente la autoridad dice y marca y establece que hay que emitir el comprobante con el complemento siempre que requieras trasladar los bienes y mercancías, ¿no? No lo acota, puede ser persona física, puede ser persona moral, puede ser de un régimen de incorporación, de actividad empresarial, cualquier tipo de régimen, cualquier tipo de persona que requiera trasladar bienes o mercancías en territorio nacional requiere emitir este comprobante con este complemento. Y bueno, el sustento normativo para la incorporación de los complementos dentro de los CFDI se encuentra en la regla 2.7.18 de la resolución miscelánea, en donde habla de que para los efectos del artículo 29, que habla propiamente de la emisión del CFDI, el SAT publicará en su portal los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas incorporar requisitos que den que de los CFDI se expidan, ¿vale? Entonces, en esta norma, en esta regla, está el origen y el fundamento para la adición de los complementos dentro del CFDI, ya que estos pues no se mencionan dentro del Código Fiscal, pues hay reglas que hacen referencia a la incorporación. Los complementos que publique el portal del SAT serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique pasados 30 días naturales, es decir, de manera general, para cualquier complemento en cuanto es publicado, esta norma nos habla de que entra en vigor a partir de los 30 días naturales contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente que libere de su uso, ¿no? Que ese es el caso de la carta aporte, pero de manera original para todos los complementos aplican los 30 días
después de que se publica, ¿no? Fecha de aplicación en este caso para la carta aporte. Bueno, dice que para los efectos de la regla 27.1.8, que es la que acabamos de leer, que nos hablaba de los 30 días, y la regla 2719, que es la que vamos a ver un poquito más adelante, el complemento carta aporte entra en vigor a partir del 1 de junio. Ese día fue la fecha de su publicación y durante los 120 días naturales siguientes al inicio de la vigencia a que refiere el párrafo anterior, los contribuyentes de esta regla, que les aplique la expedición del comprobante, al finalizar dicho periodo de los 120 días del complemento, el uso del complemento se va a volver obligatorio para los citados contribuyentes. Entonces, en esta regla es un transitorio de la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea que fue publicada en mayo, prevé este periodo de transición de 120 días a partir del 1 de junio, en donde vamos a poder emitir el comprobante, bueno, podemos emitir o hacer traslados de mercancías y bienes sin emitir el comprobante. Una vez finalizados estos 120 días, pues ya estamos prácticamente a días. Esta fecha se vence el día 29 de septiembre, por lo que a partir del 30, pues se convierte en obligatorio el contar con este comprobante para el traslado de estas mercancías. Entonces, es de uso obligatorio para aquellos contribuyentes que realicen transporte de bienes o mercancías en territorio nacional y el complemento empezó su vigencia a partir del 1 de junio y es obligatorio transcurridos esos 120 días posteriores, es decir, a partir del 30 de septiembre es de uso obligatorio, ¿vale? Y bueno, de origen, en el Código Fiscal, en el artículo 29, tenemos la obligación de la emisión de los comprobantes. En este artículo 29 podemos observar la obligación de emitirlos a través de documentos digitales. Es decir, en este artículo hace referencia a que los contribuyentes deberán emitir sus comprobantes por medios de documentos digitales a través de la página del SAT. Dice, las personas que adquieran bienes o disfruten su uso o goce temporal, que reciban servicios, reciban pagos en parcialidades, que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación y por aquellas retenciones que les hubieran hecho, deberán de solicitar el comprobante fiscal respectivo. Es decir, aquí vemos la dualidad de la obligación. La autoridad prevé que se tiene que emitir un comprobante. Se tiene obligación los contribuyentes que tengan operaciones, ya sea de arrendamiento, de servicios, de venta de bienes. Y por otro lado también menciona la parte de que quien recibe esos servicios o quien compra o quien realiza esa operación también requiere solicitar su comprobante, ¿vale? Pues retomando entonces, más adelante en este artículo 29 menciona y dice, el SAT mediante reglas de carácter general puede establecer facilidades administrativas para que emitan estos comprobantes a través de los proveedores certificados. De igual forma, a través de las citadas reglas puede establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías. Entonces, este es el origen en el Código Fiscal, en el artículo 29, de la obligación de emitir los comprobantes por medios digitales a través también de estas reglas que establece la autoridad por el traslado de las mercancías. Entonces, eso también está previsto en este artículo 29 que habla de la emisión de los comprobantes, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de estas reglas que veíamos de carácter general, encontramos esta regla relacionada a la carta aporte, esta regla en la resolución miscelánea fiscal, es la regla 2.7.19 y habla de que para los efectos del artículo 29, los propietarios de las mercancías nacionales que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de dichas mercancías cuando se trasladen por vía terrestre, el transporte de dichas mercancías cuando se traslade por vía terrestre de carga que circule por carreteras federales, por vía férrea, por vía marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante el archivo digital
de un CFDI de tipo traslado, expedido ya sea por ellos mismos o su representación impresa. Entonces, esta regla habla específicamente de la obligación de la emisión o de los supuestos en los que se debe de emitir este comprobante con el complemento de tipo carta aporte, ¿vale? En dichos CFDI deberán de consignar como valor 0, como clave del RFC, la genérica, que sabemos que está en la regla 2.71.26, que es la que se ocupa para las operaciones con el público en general, y en el campo de descripción se debe de especificar la transportación de la mercancía. Entonces, en este caso, en esta regla, estamos ante 3 supuestos que la autoridad está considerando que se puede dar la emisión de este comprobante. El primer supuesto habla de aquellos contribuyentes que son dueños de la mercancía, ¿no? Es decir, soy el propio dueño de la mercancía que estoy trasladando, lo estoy haciendo por medios propios, y entonces aquí te está especificando que requieres emitir un CFDI de tipo traslado, dado que no estás realizando ninguna operación de venta con algún cliente. Entonces, en este caso, vas a colocar como valor del CFDI 0, como valor en el RFC genérico vas a colocar el RFC que se utiliza para venta al público en general, y vas a adicionar a este CFDI de tipo traslado el complemento de carta aporte, ¿vale? Entonces, vamos a ubicarnos como en este primer escenario, en donde un dueño de la mercancía probablemente tiene una matriz, tiene una bodega, tiene una fábrica y requiere moverlo a otro punto, a un punto de venta, a una sucursal, a otra bodega. Entonces, va a emitir un CFDI de tipo traslado con el complemento, ¿vale? Con estas características, ¿no? Vamos a emitir de traslado con el importe 0 al RFC genérico y vamos a adicionar los datos que nos pidan el complemento. Y bueno, más adelante en esta regla prevé también la participación de un intermediario, es decir, cuando el dueño de la mercancía tiene a un intermediario que realiza el transporte de esas mercancías, ¿no? Dice, en los supuestos en los que el traslado de la mercancía se realiza a través de un intermediario o bien de un agente de transporte, ya sea quien realice el transporte de mercancías y sea él el que realice el transporte de las mercancías, será este quien deba expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y usar este o su representación impresa para acreditar el traslado de esas mercancías. Entonces, es importante al momento de elegir o al momento de cumplir con esta obligación conocer qué función tiene la persona que está realizando el traslado, ¿no? ¿Es el dueño de la mercancía? ¿Es un intermediario? ¿O es un servicio extra o, bueno, un servicio externo de transporte que está siendo contratado para llevar a cabo el traslado? En este caso, este complemento va enfocado a quien realiza propiamente este traslado, ¿vale? Entonces, en este caso, en este apartado de la regla, habla del intermediario. Entonces, aquí está hablando de que quien realice si quien realiza el traslado de esa mercancía es el intermediario, es él el quien tiene la obligación de emitir el CFDI. En este caso va a ser un CFDI de tipo traslado y le va a adicionar los datos que le solicita el complemento. Entonces, dice, obviamente, dice, en casos señalados, en los casos señalados en los párrafos anteriores, tratándose de transporte de mercancías de importación que corresponde a adquisiciones provenientes de primera mano, el CFDI que se expida deberá estar adicionalmente con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal y acompañarse en archivo electrónico o la representación impresa, ¿no? Entonces, independientemente de que sea emitido este CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, pues se debe de cumplir con toda la normatividad. Si es una mercancía de importación, pues requeremos tener el pedimento o toda la documentación que soporte la legal estancia, tenencia y traslado de esa mercancía en territorio nacional. Entonces, en este segundo supuesto, la autoridad prevé que puede haber un intermediario en el traslado de la mercancía
Y en este caso va a ser el intermediario quien sea el obligado a emitir este comprobante. Va a ser un CFDI de tipo traslado. En el valor va a colocar 0 y va a adicionar toda la información que le solicita la carta aporte. En este caso, pues no es el dueño de la mercancía el que está haciendo el traslado, es el intermediario, entonces en este caso es él el que requiere realizar este comprobante, ¿vale? Y bueno, más adelante, dentro de esta misma regla del CFDI que podrá acompañar el traslado de las mercancías, habla de los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de carga que circulan por carreteras federales, por vía férrea, marítima, aérea o fluvial. Deberán de expedir un CFDI, en este caso va a ser un CFDI de tipo ingreso, que deberá de contener los requisitos establecidos de igual forma en el artículo 29A del Código, y el cual va a amparar la prestación del servicio al que debe de incorporar el complemento. Entonces, mismo que servirá únicamente para acreditar el traslado de esas mercancías. Entonces, en este caso, en este tercer supuesto, la autoridad está previendo que puede existir un proveedor de servicio de traslado que sea el que esté realizando propiamente el traslado de las mercancías. Es decir, probablemente yo como contribuyente tengo mercancía que requiero mover y entonces contrato los servicios de un autotransportista. Y es en este caso, como él es el que va a realizar el traslado propiamente de la mercancía, es él el que requiere o el que tiene la obligación de emitir este CFDI, porque dentro del traslado o el recorrido que se realice de la mercancía, va a ser él quien requiera, acreditar, ¿no?, la legal posesión y la legal tenencia y traslado de esa mercancía, ¿vale? Entonces, en este caso, el CFDI va a ser realizado por el prestador de servicios de autotransporte. En este caso, el CFDI va a ser un CFDI no de traslado, sino de tipo ingreso, y a en el concepto le van a especificar cuál es el concepto del servicio, en este caso, no sé, traslado de Guadalajara a Ciudad de México, o sea, se puede especificar en el concepto el tipo de servicio que se está prestando. El valor del CFDI va a ser el importe del servicio, es decir, si yo contrato un flete para mover mi mercancía y me cobra 1,000 pesos, el comprobante de tipo ingreso va a ser emitido por el prestador del servicio y va a ser colocado el valor en el importe, el valor del servicio que él me esté cobrando, ¿vale? Y en el RFC, obviamente el RFC emisor, en este caso va a ser el autotransportista, y el RFC receptor va a ser el cliente al que le están emitiendo el comprobante, y se va a emitir con el complemento carta aporte, detallando toda la información que nos pide el complemento. Entonces, lo dispuesto en el párrafo anterior no releva al transportista de la obligación de acompañar las mercancías con la documentación que acredite la tenencia, ¿ok? Entonces, toda la información que pueda ser de utilidad para el transportista para acreditar la legal tenencia, es decir, la factura de la compra, el pedimento de importación, cualquier tipo de documentación que le pueda servir al transportista, es importante que la consideren y que la lleven, porque finalmente, pues en los puntos de revisión, pues se puede dar el caso de que pues en la revisión no coincida, o cualquier tipo de inconveniente que se les puede presentar, ¿no? Que seguramente van a haber revisiones, y ahora que entre en vigor la regla, pues va a ser pues obligatorio, ¿no? Entonces, en este caso, el transportista puede llevar los dos CFDIs, ¿no? La regla no lo prevé, pero también aquí podríamos estar ante el traslado, por ejemplo, de mercancía, de equipos, ¿no? Que no necesariamente son mercancía o son bienes para vender, sino simplemente para pasar de un lado, de un punto A a un punto B, maquinaria, equipos, cualquier cosa que se requiera mover, pues también se requiere emitir este comprobante para, nuevamente volvemos al punto, ¿no? Acreditar la legal tenencia y el legal traslado de la mercancía que se está llevando en ese momento, ¿no?
Bueno, pues también hay una regla que habla del complemento de hidrocarburos y petrolíferos, en donde pues el complemento está previsto para que en el CFDI se puedan adicionar los dos complementos, ¿no? El CFDI de carta aporte y con el de hidrocarburos y petrolíferos cuando estemos trasladando este tipo de bienes, ¿vale? Ahora, es muy importante estar al pendiente de la es muy importante estar al pendiente de la regulación, porque en la experiencia nosotros hemos visto que pues la autoridad va adecuando un poco la normatividad, ¿no? Ha existido preguntas, cuestionamientos, solicitud de ajustes por parte tanto de los contribuyentes como de nosotros, los proveedores, que hemos ido encontrando durante la implementación pues algunas adecuaciones que consideramos que son necesarias para poder realizar el uso correcto y oportuno del complemento. Entonces, la autoridad a través de la regla 1.8 de la resolución tiene la facilidad de ir publicando de manera anticipada las versiones de cambios que pueden existir en las reglas, ¿no? Estas son algunas de las modificaciones que ha hecho a la regla. Originalmente, bueno, la regla pues es extensa y nada más quería poner como en su radar que existen estas versiones anticipadas publicadas de manera anticipada por parte de la autoridad para que vayamos pues conociendo como de qué manera van ellos ajustando la regla a modos de que se vaya ajustando un poco más a la operación real, ¿no? A veces legislan desde lejos y ya aplicarlo a la realidad es un poco complicado o quedan lagunas, ¿no? Entonces la autoridad va haciendo estas modificaciones de manera anticipada mientras no sean publicadas en el diario oficial, pues no se pueden tomar ya como ley. Sin embargo, sí nos permiten tener visibilidad, ¿no? De que existen estas modificaciones y que sí está previsto ir haciendo estos ajustes, ¿no? Dentro de estos ajustes que vienen, originalmente la ley hablaba de los propietarios de mercancías que formen parte de sus activos, ¿no? En estas versiones posteriores, de manera anticipada, la autoridad, pues ha ido adecuando, ya ha ido eliminando y va haciendo estas modificaciones, ¿no? Entonces, al principio la regla decía, por ejemplo, el CFDI que podrá acompañar aquellos traslados de la mercancía, ahora habla acerca de aquellos CFDIs que podrán acreditar, ¿no? El transporte de las mercancías, habla acerca de que pues no necesariamente solo los propietarios, ¿no? Podrán acreditar, sino también aquellos cuando se trasladen en territorio nacional. Habla acerca de las carreteras federales de manera anticipada, pues la autoridad eliminó la parte de federales, lo que pues hace un poco más extenso, entonces ahora la obligación, porque habla entonces de que ahora no solo la obligación es cuando toques carreteras federales, sino también cuando hagas traslados locales, ¿no? Entonces, bueno, lo que está publicado de manera actual y de manera vigente, pues habla de que son únicamente sobre carreteras federales, pero sí es importante estar al tanto de estas modificaciones en cuanto sean publicadas, porque se han ido publicando, ¿no? Si observan, dice texto publicado, por ejemplo, en este caso, la tercera versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea, publicada el 4 de junio, el 10 de junio, el 25, el 26, en agosto todavía han estado haciendo modificaciones, entonces es importante ir pues monitoreando estos cambios para que de manera oportuna podamos ir pues conociendo cuáles son las modificaciones, cuáles son las nuevas reglas, cuáles son, si hay actualizaciones en los catálogos, si hay, han habido algunas sesiones por parte de los sectores de transporte con la autoridad, entonces, pues seguramente derivado de estas reuniones van a salir adecuaciones que sería importante ir conociendo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos cambios,
Entonces, es importante tenerlos en cuenta si nosotros estamos en estos supuestos por ejemplo, realizar traslados de manera local o de manera federal. En este caso, pues lo que se prevé de entrada en vigor a partir del 30 de septiembre es para el tema nada más federales, pero se elimina este adjetivo federales dentro de la regla. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta. Si se publica esta regla como se está previendo de manera anticipada, pues se elimina ese adjetivo y se volverá obligatoria la parte de emitir el comprobante, aun cuando no traslademos a través de carreteras federales y sea de manera local. La verdad es que la autoridad tampoco ha sido muy específica en la forma en la que va a hacer las revisiones. La verdad es que el complemento es muy, muy extenso en su información. Entonces, no han dicho de qué manera van a resolver el tema de poder revisar la información, ¿no? Porque pues sabemos que a lo mejor somos sujetos o podemos ser sujetos de revisión por parte de diferentes autoridades, ¿no? Por ejemplo, de la Guardia Nacional, dependiendo de la mercancía que estemos trasladando, va a ser, puede ser la Guardia Nacional, puede ser inclusive Salubridad, puede ser la nueva agencia esta de comercio exterior que fue creada recientemente. Entonces, es mucha información la que contiene el complemento y no han dicho a la autoridad, ¿no? Cómo van a resolver. ¿Sabes qué? La revisión se va a llevar a cabo en tu teléfono o tienes que llevar un dispositivo o sabes que con la representación impresa, pero que contenga estos puntos. La realidad es que la autoridad no ha sido muy específica en ese aspecto. Y pues también al momento de que se elimina la condición de que formen parte de sus activos, como les comentaba hace un momento, pues también puede ser aplicable para aquellas mercancías, aquellos bienes, aquellos activos o equipos que pues bien no es que formen parte de sus activos, sino simplemente que requieran ser trasladados de un lugar a otro, se requiere pues tener la documentación que ampare la legal tenencia y el legal traslado de esos equipos, de esa maquinaria que se está llevando de un lugar a otro. Entonces, es muy importante tener todos estos puntos en cuenta al momento de nuestra operación, ¿no? Para poder identificar en qué momento somos obligados y en qué momento tenemos que emitir este comprobante y conocer sobre todo toda la estructura del complemento para conocer qué validaciones me va a pedir, cuáles son cuál es la estructura que debe de tener cada tributo. Entonces, pues parece que con esta modificación también pues se va a otorgar la facilidad para aquellos transportistas, ¿no? Entonces, hablábamos de estos cambios relevantes en el texto de esta regla que hace referencia, decíamos que se eliminaba el adjetivo de federales, se eliminaba aquello de que formaran parte de sus activos y hace referencia a contribuyentes, a que todos los contribuyentes involucrados en el traslado tienen la obligación de emitir este comprobante con el complemento. Es decir, no importa de qué régimen seas, no importa cuál sea tu figura, el complemento está bastante amplio para que podamos definir quién está haciendo el traslado, quién es el dueño de la mercancía, a quién va dirigido, cuáles son las ubicaciones. Es decir, todo aquel contribuyente que esté involucrado dentro del traslado tiene la obligación de emitir este comprobante con el complemento correspondiente. Y bueno, pues la autoridad en su tarea de apoyar y de poder impulsar el uso de este complemento ha emitido bastante documentación y bastante información para los contribuyentes y para los proveedores que estamos también en este proceso de la implementación. Y bueno, estos son los documentos que ha emitido la autoridad.
el instructivo del llenado al que se incorpora el complemento, que es básicamente pues, como una traducción de la estructura técnica del complemento, ¿no? Es decir, qué atributos va a tener, cuál es la estructura de cada atributo. Un documento que también han ido modificando y han ido actualizando conforme a las peticiones tanto de los contribuyentes como de los proveedores, generaron un documento de preguntas frecuentes en donde pues se establecen o donde se señalan, ¿no? Aquellos supuestos que se han dado de manera repetitiva, bueno, pues ahí lo están previendo, ¿no? En este documento de preguntas frecuentes. Existe un minisitio de carta aporte en donde está toda la normatividad. Contamos también propiamente con lo que es el estándar técnico, con la estructura de los esquemas y la secuencia de la cadena original que va a tener este complemento. Y existe también un documento de matriz de errores, es decir, la autoridad prevé en base a las validaciones que existen dentro del complemento, también les asigna un código de error, ¿no? Por ejemplo, si no se cumple con una estructura o con una validación, pues existe una matriz de errores, se le asigna un número de error y ustedes van y dicen, ok, es el error número 125, corresponde a tal error, y de esa manera podemos ir, pues, conociendo e ir previendo estas, pues, posibles inconvenientes, ¿no? Dentro de la emisión del comprobante. Entonces, si bien no es muy densa la información, pues a lo mejor no nos aprendemos todo con puntos y comas, pero sí es importante que sepamos que tenemos esta información de apoyo para que podamos consultarla y tomar la mejor decisión al momento de que tengamos que cumplir con esta obligación, ¿vale? Y porque, pues, obviamente, al ser una normatividad obligatoria para esta actividad en el traslado de las mercancías, pues existen multas y existen sanciones que están previstas dentro de la ley. Y bueno, pues en el artículo 83 del Código Fiscal habla de por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que se cumplan los requisitos señalados en el código y en el reglamento, se podrá ser acreedor a una multa que puede ir desde 17,000 pesos hasta 97,000 pesos, ¿no? En caso de reincidencia, la autoridad podrá clausurar el establecimiento en un plazo que va de 3 a 15 días, según el artículo 75 del Código Fiscal. Igual, en el artículo 83 del Código Fiscal, habla acerca de la no expedición para acompañar el traslado de las mercancías en territorio nacional, y pues habla ahí de una multa que puede ir desde 700 pesos hasta 14,000 pesos. Entonces, es importante tener en el radar dentro de nuestra operación que a partir del 30 de septiembre también se puede poner en tela de juicio la deducibilidad de los FDI de tipo ingreso de aquellos servicios de autotransporte que contratemos si no llevan adicionado el complemento, porque pues es ahora obligatorio la emisión del CFDI de tipo ingreso con el importe del servicio y la estructura del complemento, ¿no? Bueno, y pues también existen sanciones asociadas con comercio exterior, como lo veíamos hace un momento. Si la mercancía que estamos trasladando proviene de una importación, bueno, pues se requiere la documentación que pues acredite la legal tenencia y el legal traslado y posesión de esa mercancía. Sanciones por parte de las autoridades de autotransporte. Perdón, como les comentaba hace un momento, pues vamos a ser sujetos de pues una revisión por diferentes tipos de autoridades, ¿no? Entonces, ya no estamos solamente en un territorio fiscal ante el SAT, sino ante otras autoridades que también nos pueden imponer sanciones y nos pueden imponer multas. Entonces, no queremos a nadie en esos supuestos. Entonces, por eso es muy importante tener en el radar esta información, ¿no? Que finalmente a la que estamos obligados y a la que si no cumplimos de manera correcta y de manera oportuna, nos podemos hacer acreedores a multas, a sanciones, e inclusive podríamos estar ante la detención de las mercancías por autoridades, como les comentaba, que no necesariamente
son fiscales, ¿no? Entre que sí o que no, si no me demuestras que tu traslado es legal y que tú o eres el dueño, o eres el transportista, o eres el intermediario, si tú no me lo demuestras, pueden hacer la retención de la mercancía, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, el escenario está previsto por parte de la autoridad, pues está un poco delicado, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de que pues ya tengamos prevista la manera en la que vamos a aterrizar en nuestra operación el cumplimiento de este complemento. Entonces, bueno, propiamente dentro del esquema, ¿qué es lo que nos pide el complemento? Bueno, pues como les comentaba, el complemento se adiciona a un CFDI, no puede existir él solito como tal, sino que se adiciona a un CFDI de tipo ingreso, de tipo traslado, y estos son los elementos que requiere tener propiamente el CFDI, ¿no? Vamos a tener la parte del emisor, del receptor, que dependiendo de la figura que esté realizando el traslado, pues van a ir dependiendo estos datos, ¿no? El dato del concepto, los impuestos, porque pues recordemos que, por ejemplo, en el caso de los transportistas, pues requieren adicionar tanto el IVA, el 16%, como el 4% de la retención en el caso de autotransportes, ¿vale? Entonces, esa información va a ir dentro del CFDI y se va a adicionar los datos de la carta aporte. ¿Cuáles son básicamente de manera general los datos que me va a pedir este complemento de carta aporte? Va enfocado a datos generales, que hace referencia a que sí, vamos a ver un poquito más adelante la estructura, pero de manera general hace referencia a que sí el traslado va a ser nacional o internacional, ¿no? Vamos a indicarlo en esa parte de datos generales. A la autoridad te va a interesar, obviamente, conocer las ubicaciones. ¿Cuáles? Pues la de origen, la de destino y los domicilios, ¿no? O sea, el domicilio de origen, el domicilio del destino. El complemento está previsto para adicionar tantas ubicaciones como se ocupen, ¿no? Porque puede ser el caso de que un transporte se lleve a cabo de un punto A a un punto B y no hay más, ¿no? Pero hay casos en donde se puede decir, bueno, yo llevo mercancía a diferentes destinos, entonces puedo adicionar ubicaciones, ¿no? Puede ser una ubicación de origen, puede ser intermedia o puede ser un destino final. O lo que sí no está permitido y está previsto también dentro de la regulación es emitir, si la mercancía es de un solo cliente y son diferentes destinos, se puede emitir el CFDI. Pero lo que no se puede hacer es como mezclar, ¿no? Si llevo lo de 5 clientes a diferentes destinos, tengo que emitir un comprobante por cada cliente, ¿no? No puedo hacer así como que juntar todo en una sola carta aporte, no. ¿No? También está previsto, solamente se puede agregar un complemento de carta aporte por cada CFDI, ¿no? Entonces, sí puede convivir con otros complementos, pero no más de un complemento por CFDI en el caso de carta aporte, ¿no? Ya veíamos que sí se puede adicionar otro complemento como el de hidrocarburos, por ejemplo, y pueden coexistir los dos en un solo CFDI, ¿vale? ¿Qué más va a buscar la autoridad dentro de este traslado? Bueno, pues qué mercancías son las que estás trasladando, ¿no? Ya me dijiste de dónde saliste, a qué hora saliste, cuántos kilómetros vas a recorrer, todo eso. Ahora dime qué mercancías estás trasladando, ¿no? Y me va a pedir los datos de la mercancía. Número de piezas, tipo de mercancía. Recordemos que existe un catálogo ya para CFDI en el uso de la parte de productos y servicios, ¿no? Entonces existe una clave para cada producto, para cada servicio, y entonces ese mismo catálogo está previsto para carta aporte. Entonces dime qué mercancía estás llevando, ¿no? Cuántas piezas, qué valor, qué peso, qué tipo de embalaje. Ahorita más adelante vamos a ver qué datos en específico piden de cada cosa, pero de manera general, bueno, pues le va a interesar a la autoridad conocer y recibir la información acerca de la mercancía que se está llevando a cabo, los datos del tipo de transporte en el que estás llevando a cabo el traslado, es decir, si lo estás haciendo por vía autotransporte, por transporte marítimo, por transporte aéreo o ferroviario, nos van a pedir la información de todo ese
los datos específicos de cada medio de transporte, ¿no? Está previsto también que se puedan adicionar varios tipos de transporte, ¿no? A lo mejor, no sé, viene mercancía de Mazatlán y llega a Chiapas, bueno, pues a lo mejor recorre una parte por vía marítima y otra parte para llegar al almacén por vía autotransporte, ¿no? Entonces, eso también está previsto dentro del complemento, se puede llevar a cabo, se pueden adicionar diferentes tipos de medios de transporte, ¿vale? ¿Qué otro dato le va a interesar a la autoridad conocer y que está considerado dentro del complemento? Pues la figura de quién está llevando a cabo ese transporte, ¿no? ¿Quién es el operador? Dime si el medio por el que estás llevando a cabo este traslado eres propietario, eres arrendatario, y los datos de la notificación de la llegada de la mercancía. Entonces, esto de manera general es el esquema del complemento. Esto es lo que la documentación o la información que le está interesando recibir a la autoridad, ¿no? Y pues, ¿quién está obligado a llevar toda esta información? Bueno, pues quien realice propiamente el traslado de la mercancía, ¿no? Si es el propietario de la mercancía, pues él, y si es el intermediario y si es el autotransportista, sea quien sea la figura que lleve a cabo el traslado, es quien requiere emitir este comprobante con esta información. Entonces, bueno, ¿cuáles son las validaciones a nivel general que vamos a correr nosotros como proveedores de sus FDI? Bueno, pues que vamos a revisar que la versión que se esté manejando sea la actual, que es la 3.3. Hay validaciones a nivel de tipo de comprobante, es decir, sabemos que si es de tipo traslado, el valor debe de ser 0 en el importe. Si es de tipo ingreso, pues va a ser el valor del servicio que nos está cobrando el transportista. Va a haber validaciones a nivel del atributo de moneda. Si el campo es de traslado, se debe registrar el valor 3X, ¿no? Porque pues no se está llevando a cabo ninguna transacción monetaria, entonces pues no se debe indicar la parte de la moneda. Sin embargo, si es de ingreso, pues entonces debe ser un valor diferente al código genérico, ¿no? En el total, si el tipo de comprobante tiene el valor traslado, el valor debe de ser 0. Existe una sección de los FDIs relacionados dentro de ese FDI porque pues sabemos que se pueden emitir comprobantes posteriores, ¿no? al CFDI original, ¿no? Ya sea a lo mejor porque el transporte fue intermedio y se requiere emitir un CFDI, se refiere en esta parte a nivel de CFDI, en CFDI relacionados, va a haber validaciones si colocamos información, ¿no? Por ejemplo, tipo de traslado debe de contener, si hay facturas previamente emitidas, bueno, pues se hace especificación a qué tipo de relación puede existir en este complemento, bueno, en este atributo, ¿vale? Vamos a hacer validaciones a nivel del RFC, es decir, si en el campo del comprobante es de traslado, en el valor del RFC vamos a validar que sea el RFC genérico. En otro caso se podrá capturar el RFC del cliente siempre y cuando se encuentre inscrito en la lista del SAT, ¿no? Sabemos que nosotros como proveedores pues hacemos consultas en esta base de datos que nos emite el SAT y estos RFCs pues deberán estar inscritos en esta lista para que nosotros podamos correr la validación de manera correcta, ¿no? Entonces, o puede ser el RFC genérico o debe de estar registrado en la lista de los contribuyentes. Dentro del uso del CFDI vamos a estar validando que si el tipo de CFDI es de traslado, vamos a validar que el uso del CFDI contenga la clave P01 que corresponde a por definir. Estas son algunas de las validaciones a nivel general que vamos a correr a nivel de CFDI. Propiamente dentro del complemento también van a existir algunas validaciones que de manera general vamos a estar corriendo
Dice, en el CFDI solo debe de existir una sección de carta aporte, a lo que les comentaban, no podemos emitir un CFDI con varias cartas aportes porque son diferentes clientes, no. Tenemos que emitir una por cliente. Dice, si en el campo del comprobante tiene un valor distinto a ingreso o traslado, no debe de existir, ¿no? Era lo que les comentaba también hace un momento. El tipo de CFDI solamente puede ser de ingreso o de traslado para poder adicionarle un complemento carta aporte. La versión de este complemento, en este caso estamos manejando la versión 1.0, que, bueno, pues es en la experiencia, en la implementación de los complementos, pues la autoridad a veces llega a variar el complemento y se van generando versiones diferentes, ¿no? En este caso estamos ante la versión 1.0. Y lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? De manera general, dentro del complemento vamos a indicar si es entrada o salida de mercancía. Aquí el valor permitido solamente es entrada o salida. ¿Cuál es la vía de entrada y cuál es la vía de salida? Existe un catálogo de transporte para este atributo. ¿Cuál es el total de la distancia recorrida? Este atributo es opcional y su estructura es únicamente numérica y va a tener decimales, ¿no? Dentro del complemento existe también el elemento ubicaciones. Vamos a tener que referir un tipo de estación que va enfocado a un catálogo de tipo de estación. ¿Cuál es la distancia recorrida? Que mismo caso anterior va a ser opcional y el atributo es decimal, ¿no? Le va a interesar conocer cuál es el ID de origen. Este es un dato opcional que da la autoridad, en donde te dice, bueno, tú puedes hacer como un catálogo de tus orígenes y de tus destinos, ¿no? Entonces, puedes asignarle una clave a cada origen y a cada destino, ¿no? Dentro del origen está la parte del RFC remitente, que debe de tener una estructura de acuerdo al RFC. Se puede colocar de manera opcional el nombre del remitente, el número del ID tributario, la residencia fiscal, que va de acuerdo a un catálogo, el número de estación, que va de acuerdo a un catálogo de estaciones. Se puede colocar el nombre de la estación. En este caso, si aplica, bueno, pues tenemos que indicar cuál es la navegación de tráfico, la fecha y hora de salida, y lo mismo para el destino, ¿no? Se puede generar un ID de destino, se va a poner el RFC del destinatario. En este caso, en los campos del RFC remitente y el RFC destinatario, se coloca información cuando, pues, son diferentes de los emisores del comprobante, ¿no? Por ejemplo, un transportista que va a llevar, no sé, mercancía de un cliente, pues, él es el que emite la carta aporte, pero él no es ni el emisor ni el receptor de la mercancía. Entonces, aquí es en donde se indica esa información, ¿no? Aquí él va a colocar el dato de su cliente y acá el dato del destinatario, a donde va el destino de la mercancía. Y puede colocar de manera opcional también el nombre y el ID tributario. Mismo caso, puede indicar un número de estación, el nombre y la hora de la salida, es decir, a qué hora sales y a qué hora estás llegando a tu destino de manera, pues, previa, ¿no? Los datos de los domicilios que solicita es la calle, el número exterior, número interior, la colonia, el estado, el país, que va también de acuerdo a un catálogo, y el código postal, que también son datos requeridos, ¿no? En cuanto al elemento de las mercancías, nos va a pedir cuál es la unidad de peso que estamos manejando, si son kilos, unidades, piezas, kits. O sea, el catálogo que ocupamos para CFDI está previsto para usarlo también en este complemento. ¿Cuál es el RFC del remitente? ¿Cuál es el peso total? El número total de las mercancías. ¿Cuál es, aquí era lo que les comentaba, de acuerdo al catálogo de clave de productos y servicios, cuáles son los bienes que estás trasladando? Se puede colocar la descripción, la cantidad, la clave de la unidad. Vamos a indicar si vamos a trasladar un material peligroso,
¿Cuál es el catálogo? Ahí existe un catálogo de materiales peligrosos que si estamos en el caso, pues requerimos consultar para poder indicar qué es lo que estamos trasladando, qué tipo de embalaje, cuál es el peso en kilos, cuál es el valor de la mercancía, que también es un dato que se puede colocar de manera opcional. En el caso de comercio exterior, bueno, pues cuál es su fracción arancelaria y el UID de comercio exterior en caso de que aplique. En el caso de autotransporte federal, nos va a pedir, de acuerdo al catálogo de permisos, cuál es el permiso con el que estamos trasladando la mercancía, cuál es ese número de permiso, nos va a pedir el número de la aseguradora, el número de la póliza, cuál es la configuración vehicular del transporte que está llevando la mercancía, el número de la placa, el año del modelo del vehículo, y en el caso de que exista un tipo de remolque, bueno, pues aquí se indicará si existe ese subtipo de remolque, ¿no? Para el caso de que si estamos llevando el traslado a través del transporte marítimo, también vamos a referir toda la información del transporte que está llevando a cabo ese traslado, ¿no? El permiso de la Secretaría, el número de la aseguradora, cuál es la póliza, el tipo de embarcación, de acuerdo al catálogo de configuración marítima, qué tipo de embarcación está llevando a cabo el traslado, cuál es la matrícula, el año de la embarcación, el nombre, la nacionalidad, el tipo de carga que estamos llevando, el tipo de contenedor, en el caso del transporte marítimo. Para el caso del transporte aéreo, mismo caso, nos van a pedir cuál es el permiso de la Secretaría, cuál es ese número de permiso con el que contamos, el número de la aseguradora, la póliza, el número de guía, el código del transportista que está configurado de acuerdo a un catálogo, cuál es el RFC del embarcador. En el caso de transporte ferroviario, también vamos a indicar cuál es el tipo de servicio, de acuerdo al catálogo tipo de servicio de la sección de transporte ferroviario, quién es el concesionario, qué tipo de derecho de paso estamos ocupando, para eso existe un catálogo, cuál es el kilometraje pagado, el tipo de carro, la matrícula, la guía, las toneladas, el contenedor, toda la información está prevista para que sea incorporada a este complemento en los diferentes elementos que está previendo la autoridad, ¿no? Y veíamos que otro de los elementos dentro del complemento es la figura del autotransportista, bueno, en este caso de quien está llevando a cabo el traslado. ¿Cuál es la figura del transporte, el RFC? Se va a indicar el RFC del operador que está llevando a cabo el traslado, el número de la licencia, el nombre del operador, su domicilio. En el caso de que estemos ocupando un vehículo que esté arrendado, pues aquí está la sección para que lo podamos indicar de manera específica. Si eres propietario del vehículo donde se está llevando a cabo el traslado de la mercancía, bueno, pues aquí indicamos el RFC del propietario, el nombre, la residencia y el domicilio y algunos datos de la notificación de la entrega de la mercancía. Entonces, de manera pues general, estos son los elementos, los nodos, los atributos que vamos a tener que estar considerando llenar al momento del cumplimiento de esta obligación. Y bueno, muchas de las preguntas que nos han hecho algunos de nuestros usuarios es el tema de la cancelación, que sí va a correr de la misma manera que cualquier comprobante. Y bueno, pues la cancelación de los FDIs se encuentra en esta regla 2.7.1.39, que habla de la cancelación de los FDIs sin aceptación por parte del receptor. Nos habla de los varios supuestos. Sin embargo, bueno, pues aquí está en la fracción 4 contemplada el concepto de traslado de mercancías. Entonces, pues no se requiere la aceptación del receptor para realizar la cancelación de un CFDI y se puede dar el caso de que lo cancelen por algún cambio en algún punto de la operación, ¿no? Porque se cambia el operador, porque se averió un vehículo y hay que hacer el cambio. En ese caso, pues hay que cancelar el CFDI y realizar uno nuevo donde el origen sea donde va a iniciar el viaje y destino final en donde se está planeando hacer la llegada de el traslado, ¿vale? Entonces, sí se pueden dar varios supuestos de cancelación y bueno, pues ahí está
prevista la regla, ¿no? Ante este escenario tan delicado, tan denso, tan robusto que hay que cumplir, bueno, pues nosotros identificamos algunas consideraciones que les queremos compartir. Y número 1 sería identificar la participación en la operación del traslado. Es muy importante. Nos han hecho algunos comentarios, algunas dudas en el sentido de decir, bueno, pero yo lo tengo que emitir yo, lo tiene que emitir mi cliente. Entonces, es muy importante filtrar, pues ahora sí, con la regla, la operación que estamos llevando a cabo para poder conocer quién es el obligado a emitir el comprobante y de esta manera, pues dar cumplimiento, ¿no? En el momento del traslado, de manera oportuna para evitar los inconvenientes, multas, sanciones, retenciones, clausura del establecimiento, ¿no? Es muy delicado la implicación que pudiese llegar a tener. Entonces, es muy importante que identifiquemos primeramente cuál es nuestra participación dentro de la operación y en función a eso poder determinar quién es el obligado dentro de la operación a emitir este comprobante, ¿no? Conocer y adoptar la normatividad a que se encuentra sujeto, lo que les comentaba hace un rato, a lo mejor no somos fiscalistas, sabemos que este tema pues siempre es un dolor de cabeza, pero sí es importante tener presente que existe la normatividad, que tenemos que cumplirla, estar monitoreando los cambios que lleve a cabo la autoridad, ¿no? A través ya sea del diario oficial, de su página o de la actualización de las reglas, ¿no? Como lo veíamos hace un momento. Identificar cuáles son los riesgos y los cambios que se requieren dentro de su operación, es decir, pues ponderemos, ¿no? Que para poder mitigar problemas, ¿no? Que en qué parte de mi operación tengo que hacer los ajustes, a quién tengo que solicitar información, ¿no? Si tengo que tener presente ya la información del operador, del cliente, de la mercancía, en qué momento dentro de la operación se va a llevar a cabo la emisión de este comprobante, ¿no? Sobre todo también hacer extensivo esto a nuestros equipos de trabajo para que ellos también puedan tener esta visibilidad, ¿no? Y la implicación que puede tener en no llevar a cabo la emisión de manera correcta, colaborar con clientes, empleados, proveedores para poder obtener la información que ahora es requerida para el llenado de los campos, ¿no? Sabemos que antes con la carta aporte, en la estructura anterior, pues no, habían muchos nodos que no estaban, que no eran obligatorios o que no eran previstos o que se podían omitir. Bueno, pues ya vimos que ahorita hay algunos atributos que son requeridos, que son obligatorios y que deben de contener una estructura en específico. Entonces hay que prever también esa parte de esta colaboración y estar en contacto y en comunicación directa con los clientes, con los empleados, con los proveedores, con nosotros, en este caso, como sus proveedores, sus proveedores de este servicio, para poder hacer esta implementación, ¿no? Seguimiento con nosotros para la realización de las pruebas, aplicación de validaciones de manera correcta, previniendo los tiempos previos a la entrada del uso obligatorio, ¿vale? Entonces, esas son algunas de las consideraciones que consideramos importantes que tengan ustedes en su radar. Por mi parte, por la presentación, Tani, sería todo. No sé si exista alguna duda por ahí. Muchas gracias, Sofe, y gracias por toda la información. Vamos a dar entrada a la sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, me gustaría contarles que para Facturación es muy importante conocer su opinión sobre la información que estamos presentando, por lo cual vamos a activar una pequeña encuesta y les pedimos de favor nos puedan ayudar con su opinión contestando esta pequeña encuesta mientras damos inicio y damos respuesta a sus dudas. Gracias. Gracias, Tani. Ofe, voy leyendo las preguntas para que me ayudes con las respuestas. ¿Te parece bien? Claro que sí, con gusto. Gracias, Ofe. Bueno, primero nos preguntan que si vamos a compartir la presentación o bien vamos a dejar material de este webinar. Les comento que este webinar está siendo transmitido directamente en nuestro canal de YouTube y va a quedar el resguardo de este video en nuestro canal. Por si requieren alguna consulta posterior, pueden ingresar directamente ahí en nuestro canal de YouTube y validar nuevamente este webinar. Así van a poder mantener la información. Ahora, nos comenta Jacqueline, dice, buenos días.
Esto quiere decir que cuando traslado de forma local, por ejemplo, de una alcaldía a otra, ¿tengo que efectuar un CFDI de traslado? De manera local, de una alcaldía a otra. Bueno, era lo que les comentaba hace un momento. En este momento, como está publicada la regla, habla de solamente traslados en carreteras federales, ¿no? Si no tocas carretera federal, no requieres emitir este comprobante. Sin embargo, de manera anticipada, aunque no ha sido publicado, la autoridad ha dado a conocer modificaciones en donde elimina ese adjetivo de federales, ¿no? Entonces, ahorita en este momento lo que está publicado es únicamente para carreteras federales. Ok, perfecto. Gracias, Ofe. Víctor Manuel nos pregunta, ¿qué sucede si realizo traslado de mercancía de exportación? ¿Llevará complemento de comercio exterior y carta aporte o será por separado? Pueden convivir los dos complementos, sin embargo, puede también ser por separado, ¿eh? Sí pueden coexistir los dos porque de hecho dentro del complemento de carta aporte hay un apartado para indicar comercio exterior. Se indica el UID del complemento de comercio exterior. Ok, perfecto, gracias. América Abigail nos pregunta, buen día, tengo una pregunta. ¿Se puede transportar algún material solo con nota de remisión generada por la empresa o forzosamente se tiene que generar la factura? ¿Se puede transportar algún material solo con nota de remisión? Pero vas a emitir el complemento, ¿no? Bueno, o sea, aquí no tengo mucho contexto de todo, pero la intención es que si tú estás transportando material, pues emitas el complemento, ¿no? O sea, tú emites el CFDI con tu complemento carta aporte, indicando todos los datos que te pide el complemento, y adicionalmente, pues puedes llevar pues toda la documentación que te sirva para acreditar, ¿no? La legal tenencia y el legal traslado. En este caso, si a consideración de la autoridad que te está haciendo la revisión es suficiente con la nota, pues adelante, ¿no? Pero lo ideal es generar CFDI, porque pues ahora ya, como veíamos en la presentación, la obligación de acuerdo a código es la emisión de los comprobantes por medios electrónicos. Perfecto, Fe, gracias. Jacqueline nos pregunta que si Facturación ya tiene el manual elaborado de carta aporte. En próximos días ya les estaremos dando la notificación y en qué parte van a poder consultar el manual para la gestión de la carta aporte, el complemento carta aporte. Ya próximamente les vamos a brindar toda la información de cómo consultar nuestros manuales. ¿Ok? Nuevamente, Jacqueline nos dice, si mi cliente deja en mis instalaciones su mercancía para que yo efectúe únicamente un empacado y luego yo se lo llevo a sus instalaciones, pero no cobro el traslado, ¿qué RFC debo de indicar en remitente y en destinatario? El RFC remitente y destinatario, pues sería en este caso tu mismo cliente. Sí, porque él es el dueño de la mercancía, quien la está enviando y quien la va a recibir es pues él mismo en otras instalaciones. Gracias, Sofía. Anilú Irán nos pregunta, ¿habrá una nueva prórroga para emitir el complemento carta aporte? De manera oficial no está publicada. Les comentaba hace un rato que ha existido reuniones por parte de las asociaciones de transporte con la autoridad en donde han hecho peticiones y han hecho pues solicitudes, ¿no? de estas prórrogas. Se prevé que pueda ser una posibilidad, pero de manera oficial hoy no hay nada publicado al respecto por parte de la autoridad como tal. Entonces, pues sigue vigente la fecha de obligatoriedad a partir del 30 de septiembre. Muy bien, Ofe, gracias.
Francisco nos pregunta, ¿qué sucede si por alguna contingencia el transporte no llega a tiempo o si existiera algún accidente o el transporte ya no pudiera continuar y se tiene que llevar otra unidad para cambiar la carga? Sí, era lo que les comentaba en el caso de los supuestos en donde se puede realizar la cancelación del comprobante. Y este es uno de esos supuestos. Hay que cancelar ese comprobante y generar uno nuevo con los datos de origen en donde va a cargar el nuevo vehículo y el destino a donde vaya a ir destinada la mercancía. Perfecto. Norma Isabel nos pregunta, ¿qué pasa si mando paquetes por medio de Uber o mensajería? Lo que pasa es que dentro de la ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes existen servicios auxiliares. Entonces, me parece que la parte de paquetería y mensajería es un servicio auxiliar. En este caso, pues no le aplicaría este complemento, pero en todo caso, pues si se requiere emitir el complemento, es quien realice el traslado de esa mercancía. Entonces, en este caso, si tú estás contratando a cualquier tipo de servicio y son ellos los que físicamente van a llevar la mercancía, son ellos quienes requieren emitir el complemento en caso de. Muy bien. Anilú Irán nos pregunta, ¿se tiene que relacionar los FDIs con complemento carta aporte cancelados al emitir uno nuevo? Dependiendo de la operación, pero sí existe la posibilidad. O sea, el complemento está, el CFDI y el complemento adicionado están previstos para que se pueda realizar. Sí, dependiendo del tipo de la razón por la que hayas hecho la cancelación del CFDI, sí puede ser que pues tengas que relacionarlo a uno anterior. Gracias, Sofía. Francisco nos pregunta, ¿algún comentario en relación al aplazamiento de la carta aporte? Sí, era lo que comentábamos hace un rato, que no hay nada ahorita publicado de manera oficial. Entonces, mientras no sea oficial, pues nos apegamos a lo que está vigente. Muy bien. Andrés nos pregunta, ¿todo vehículo requiere el permiso de la Secretaría de Transporte, aunque sea un traslado dentro del mismo estado? Lo que pasa es que los tipos eh, los tipos de permisos van en función a la operación que se está llevando a cabo. Entonces, si el traslado que estás realizando de la mercancía requiere el permiso, pues hay que tramitarlo, o si ya lo tienes, pues colocarlo. Emanuel Omar nos pregunta, una carta aporte dijiste que puede convivir con otro complemento. ¿Sería posible que también lleve el complemento de comercio exterior? Sí, es posible. Y si no son el mismo documento, se puede hacer referencia dentro de la carta aporte a los datos de comercio exterior. Ok. América Abigail nos dice, al momento de transportar mis mercancías, ¿tengo que contar con ambos documentos en físico? Con ambos documentos, ¿cuáles serán? O sea, la carta aporte y a lo mejor la factura de la mercancía. Pues es que la regla habla de ya sea la versión impresa del complemento o la versión impresa. Entonces, pues yo creo que sería lo más fácil ahorita que empieza la regla, porque era lo que les comentaba, la autoridad no ha definido en sí cómo va a realizar esas revisiones, ¿no? Va a ser a través de un dispositivo, lo va a tomar por bueno si está físico, cómo va a realizar la validación de ese comprobante, o sea, son algunas de las cosas finas que la autoridad pues no ha definido, ¿no? Entonces, pues sí, lo ideal es que la recomendación es que lo puede llevar impreso, facilitaría la revisión por parte de la autoridad.
Gracias, Sofe. Y Manuel Omar nos pregunta, si soy dueño de empresa o persona física y vendo un producto, ¿debo de hacer un CFDI tipo ingreso como factura y que tenga el complemento carta aporte, ya que esa mercancía se entregará al cliente en su domicilio? Vendo un producto que debe hacer un CFDI de tipo ingreso. Bueno, si tú lo vas a trasladar, bueno, es que aquí dice que solamente, o sea, solo dice que lo va a vender y cómo Y lo se va a debe llevar de dar. cómo lo va a llevar el cliente. Sí, habría que definir ahí cómo lo va a entregar el cliente, ¿no? Si lo va a hacer por medios propios, si va a contratar a alguien o va a haber un intermediario, que son los casos que veíamos, ¿no? En la presentación. Ok, Hilda nos comenta, ¿cómo es el anclaje de factura y carta aporte? ¿Cómo es el anclaje? ¿A qué se referirá con anclaje? Sí, nos puede especificar o cómo es que se adiciona. ¿O cómo? Quiero pensar, Hilda, si nos puedes escribir un poquito más a detalle esta pregunta y con gusto te damos respuesta. Francisco nos pregunta, ¿cómo se va a timbrar el complemento carta aporte a través de Andrómeda? Ok, de igual manera vamos a utilizar la parte del layout del TXT con la estructura, ya con toda la información contemplando el nodo para el complemento carta aporte. José Luis nos pregunta, buen día, ¿facturación puede agregar un nodo adenda al final del nodo complemento? Sí, son nodos diferentes, ¿sí? Sí, recordemos que pueden convivir en un mismo CFDI, un complemento con una adenda. Realmente ustedes tienen que integrar la información para que el XML contenga los nodos correspondientes al insumo que nos están proporcionando. Sí. Alejandra nos dice, nosotros somos una logística, entonces mi cliente debe de informarme todo para llenar el complemento antes de presentarme en origen de carga y llevar el complemento impreso, el operador ya con todo. A ver, nuevamente, Tani, es que... Claro, dice, nosotros somos una logística, entonces mi cliente debe de informarme todo para llenar el complemento antes de presentarme en origen de carga y llevar el complemento impreso, el operador ya con todo. Es correcto, es parte de las consideraciones que yo les comentaba hace un momento. Se prevé o está previsto este complemento sea emitido antes de llevar a cabo el traslado. Entonces, antes de llevar a cabo el traslado, pues ya se debe de contar con toda la información para poderlo emitir previo a la salida, ¿no? Porque hay datos que a lo mejor podemos llenar de manera previa, pero sí, o sea, tu cliente te tiene que dar en este caso toda la información para que tú puedas llenar el complemento y pues tu operador pueda salir en el medio de transporte, pues ya previamente elaborado. Gracias, Sofía. Fernando nos pregunta, si soy propietario y yo mismo traslado mis mercancías por medios propios, ¿necesito forzosamente tener el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para hacer el traslado? Pues habría que revisar el catálogo de tipo de permisos, pero pues hasta ahora no hay un permiso para estos casos. Entonces, pareciera que no se requiere. Gracias, Sofía. José Luis nos pregunta, ¿por qué una empresa a la que le prestamos el servicio de flete nos solicita que en el nodo adenda podamos indicar en ese nodo adenda el número de viaje que estamos transportando? ¿Por qué a la empresa que le prestamos el servicio de flete nos solicita que en el nodo adenda podamos indicar
en ese nodo adenda el número de viaje que estamos transportando. No lo sé. O sea, es probable que sea pues una petición en la operación de Interna. manera interna, no sé. Recordemos que la adenda es información adicional a la establecida fiscalmente por el SAT dentro del CFDI. Normalmente la adenda está establecida para integrar información que a la empresa que le estamos emitiendo la factura le va a servir para llevar el control o el proceso de esa factura, ya sea para pago, para administración, etcétera. Realmente aquí ya la adenda son condiciones propias de la empresa que te lo está solicitando. Sí, entonces, pues si es de manera interna, pues es información que le interesa conocer o recibir a la empresa, ¿no? Así es. Gracias, Ofe. Cintia nos comenta, en mi caso, en ocasiones traslado equipo de cómputo vendido. Lo llevo a paquetería para el envío foráneo. En este caso, ¿debe emitir carta aporte? Es correcto, sí. Rosalba nos pregunta, ¿se puede generar solo complemento o tiene que ir con CFDI ambos? ¿Se puede generar solo complemento o tiene que ir con CFDI? Ambos. Lo que les comentaba al inicio de la sesión es que no puede, o sea, no puede existir solito el complemento, sino que requiere ir adherido a un CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado. Entonces, si la duda va enfocada a que si se tiene que emitir el CFDI con el complemento, sí es correcto. Solito el complemento no podemos timbrarlo. Gracias, Ofe. Ok, tenemos la siguiente pregunta y dice, soy empresa de transporte, cuento con unidades propias y en ocasiones subcontrato unidades con otras empresas. En ambos casos, ¿qué tipo de CFDI debo de aplicar? Dice, cuento con unidades propias, requieres emitir un CFDI de tipo traslado con su complemento y en el caso de que contrates unidades con otras empresas, pues requieres emitir el mismo CFDI, solo que dentro del complemento de carta aporte vas a indicar los datos de la empresa con la que estás arrendando. ¿Y se acuerdan que había unos nodos ahí para indicar la figura de transporte, si era propio, si era arrendado y los datos del operador que estaba llevando a cabo el traslado? Después dice, sobre el complemento carta aporte en operadores. 1. Los operadores deben contar con RFC registrado ante el SAT. ¿Es correcto? Es correcto. Se requiere realizar la inscripción en caso de que no lo tengan. Dice, y en el caso de no contar con ello, ¿se podrá usar el RFC genérico? Sí, es un RFC que está dentro de la lista. Podría hacerse uso de este RFC, ¿no? Siempre que esté inscrito en la lista. Dice, soy una empresa de traslado. Si soy una empresa de traslado, mi CFDI igual puede ser de forma ingreso para que en la parte de concepto solo capture que se cobra lo que se cobra por el traslado y en la parte de carta aporte ahí van todos los datos, todos los artículos y demás datos. Sí, 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 sí. Si existe un cobro por el traslado, aunque seas intermediario, aunque la figura sea intermediario, pues sí, o sea, puedes emitir un CFDI de tipo ingreso y colocas la carta aporte. Gracias, Ofe. Manuel nos comenta, Facturación piensa meter los catálogos SAT para consultar estos mientras hago la carta aporte en el sitio web. Sí, en este caso, bueno, nosotros también estamos realizando pues adecuaciones a nuestro sistema para poder hacer más fácil, ¿no? la emisión de estos comprobantes. Perfecto. Rosalba nos pregunta, ¿cómo llenar el complemento como tal? ¿Alguna guía por ahora? Rosalba, en los próximos días vamos a estar brindándoles el manual para que ya puedan
tener la información para el llenado de su carta aporte. Sin embargo, también, sí, Dani, perdón, ahí nada más también recordemos que el SAT también emitió una guía de llenado. Entonces, pues también podemos consultar esa guía para llenar los atributos que está solicitando el complemento. Muchas gracias, Sofe. Alejandra nos pregunta, al momento de facturar un CFDI de ingreso, ¿deben de ir relacionado con el complemento? Sí, en los escenarios que veíamos en la regla está previsto que en este caso, por ejemplo, si tú eres un proveedor de servicio de autotransporte y vas a realizar el cobro del servicio de traslado, pues emites un CFDI de tipo ingreso y adicionas el complemento. Muy bien. Norma Laura, muchas gracias a ti. Esperemos que la información sea de tu agrado. Gabriela nos comenta, buen día, soy transportista, le trabajo a una empresa aquí. ¿Yo debo realizar primero la carta aporte de traslado o la de ingreso? Porque no queda claro esa parte. Soy transportista, le trabajo a una empresa aquí. Aquí yo debo realizar primero la carta aporte de traslado o la de ingreso. No, si tú eres transportista, tú vas a emitir un CFDI de tipo ingreso y le vas a adicionar la carta aporte en el momento del traslado. Es decir, si tu cliente te contrata y tú le cobras 10,000 pesos por el flete, tú vas a decir, voy a emitir mi CFDI de tipo ingreso, en el importe le voy a poner los 10,000 pesos que le voy a cobrar, en el concepto voy a definir que es un traslado con la descripción que tú más se acerque a lo que estás haciendo, vas a detallarlo en el concepto, ya tienes tu importe, vas a colocar el IVA, el impuesto retenido si es que te aplica, y vas a adicionar el complemento de carta aporte indicando todos los nodos, ¿no? De dónde sales, a dónde llegas, qué mercancía, qué tipo de vehículo estás ocupando para el traslado. Sí. Entonces, no es que primero vaya una o primero vaya otra, sino más bien en función de la participación que tú tienes en el traslado, es el tipo de comprobante que vas a emitir. Como tú comentas aquí, tú eres transportista, entonces tú vas a emitir un CFDI de tipo ingreso. Perfecto, Fe. Manuel nos comenta, respecto a la pregunta de si soy dueño de empresa y vendo un artículo que yo mismo entrego por mis propios medios, solo debo generar un complemento carta aporte de tipo ingreso que fungirá como factura y carta aporte. Sí, si tú mismo eres el dueño y tú la estás llevando, pues dentro del CFDI vas a indicar la mercancía. Entonces, solo debo generar un complemento, aporte de tipo ingreso. Es correcto, sí. Sí, o sea, tú vas a emitir tu CFDI de tipo ingreso y vas a realizar tu carta aporte para realizar el traslado. Sí, es correcto. Perfecto. Norma Isabel nos pregunta, en el caso de placas particulares y se realiza un traslado por carretera, ¿se va a emitir un permiso especial por Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ya que no se requiere actualmente contar con una carta aporte actualmente por ser coche particular? Sí, es lo que comentábamos, no hay ahorita un permiso específico para vehículos, ¿no? En este traslado, entonces, pues a lo mejor serán cosas que va a tener que ir actualizando la autoridad. A lo mejor en el catálogo requiere meter una clave que haga referencia a este tipo de traslados. No, actualmente no hay un permiso especial. Ok, perfecto. Aquí ya entramos nuevamente con Hilda sobre la pregunta que nos hacía al principio de cómo es el anclaje de la factura carta aporte OFE. Nos comenta que sí funciona cómo se relaciona la factura con la carta aporte. Si es la misma factura y se le adiciona la carta. Sí, es correcto, Hilda. O sea, por eso les hacía al inicio la analogía del CFDI de tipo nómina y que va adicionado un complemento de tipo nómina al CFDI de nómina.
El CFDI de pagos, pues se le puede adicionar un complemento de tipo pago, pero tiene que ir adicionado a un CFDI de tipo pago. En este caso, en el CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado, va a ir adherido el nodo del complemento de carta aporte. Entonces, es la misma factura. En un CFDI va adicionado el complemento. Ok, Jacqueline nos comenta, y en el caso de no tener el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿qué dato tendríamos que poner en esa sección? Habría que revisar si el dato no es condicional con algún otro elemento, es decir, si se puede poner de manera opcional o se pueda indicar alguna clave de las que están previstas en el catálogo. Ok, Anilú nos comenta, ¿por qué la Canacar está diciendo que hay prórroga hasta el 30 de noviembre? Desconozco de manera oficial, no hay publicado esta prórroga. Habría que revisar si derivado de estas reuniones que les comentaba que se han ido llevando a cabo, existe esa posibilidad porque ha habido esa petición por parte del sector. Sin embargo, debemos esperar a que de manera oficial la autoridad emita a través del diario oficial o a través de la actualización en los diferentes medios esta prórroga, ¿no? Y en caso de, pues que se establezca ahí a partir de cuándo es obligatorio. Sin embargo, es importante que independientemente de que si exista prórroga o no, bueno, nosotros ya tenemos implementada la herramienta para que pues la vayan conociendo, la vayan llenando, vayan conociendo de su operación, qué datos se van a requerir plasmar en el complemento y bueno, pues si sale una prórroga, pues estaremos al pendiente y por supuesto se las estaremos notificando en cuanto la publique el SAT pues de manera oficial. Oficial. Sí, de igual manera, Emanuel Omar nos compartió una liga de una noticia donde hablan de la prórroga. Gracias, Emanuel. Sin embargo, también nos comentan que aún no, en esta misma noticia nos dicen que aún no ha sido publicada por el SAT en el diario oficial, que se espera que se publique para el 15 de septiembre. Vamos a estar alertas para esta notificación y hacerles o confirmarles si efectivamente procede o no esta prórroga que se vienen hablando. Sí, Tani, gracias. Adelante. Francisco nos pregunta, cuando la mercancía es de venta o de primera mano, ¿el procedimiento se incluye en la carta aporte o solo puede venir en la factura? ¿O solo puede venir en la factura? No entendí esa parte. Dice, ¿el pedimento se incluye en la carta aporte o solo puede venir en la factura? Bueno, lo que pasa es que a nivel de la factura de CFDI está pues un apartado ahí para indicar el número de pedimento y a nivel de carta aporte también está previsto ahí. No vería yo problema en colocarlo en las dos partes, ¿no? Era lo que yo les comentaba, entre más información se pueda aportar a la autoridad, porque recordemos que pues obviamente quienes nos van a hacer este tipo de revisiones pues ni son contadores, ni son mucho menos fiscalistas, entonces entre más información o más detallado o más elementos tengamos para poder acreditar la legal tenencia y el legal traslado de la mercancía, pues es mejor, ¿no? No vería mal ponerlo en los dos lados, ¿eh? Ok, Alejandra nos dice, ¿el operador deberá de llevar físicamente el complemento y la factura del viaje o solo el complemento en caso de que le toque alguna revisión en ruta? En la factura del viaje, ¿a qué se referirá eso de la factura del viaje? O sea, ¿se referirá a propiamente el CFDI más el complemento? Quiero pensar. Yo creo que va relacionado y bueno, haciendo un poquito de retro sobre la información que nos presentó Ofelia, el complemento de carta aporte está integrado dentro de un CFDI, ya sea de ingreso o de traslado. No son dos CFDIs por separado. Si a eso hacemos referencia, en este caso el complemento va a estar integrado dentro del CFDI. Solamente se genera una factura, ya sea de ingreso o de traslado, y a este se le integra la carta aporte, el complemento.
pero es solo un CFDI. Y en el caso de los operadores, ellos deberán de llevar físicamente la información, el CFDI. Sí, en nuestra versión impresa de este CFDI que comenta Tania, está previsto eso, ¿no? O sea, colocar los datos tanto de la factura, o sea, tanto del CFDI como los datos del complemento. Continúo leyendo, Tania. Dice, somos clientes de facturación. Esta guía será en su... esta guía que está comentando Tania que se va a publicar será a través del portal de acceso o será enviado por correo electrónico. Bueno, en este caso nosotros vamos a hacerles llegar la información tanto a sus correos electrónicos como lo vamos a publicar también en la página del portal. Entonces, para que pues ustedes puedan ubicar de manera rápida y oportuna pues esta guía. ¿Podrían, por favor, proporcionarnos algún XML ejemplo para el traslado de mercancías a través de medios propios? Claro que sí. Eh, vamos a tomar nota de esta petición que nos hacen y sí, les podemos compartir un XML con el ejemplo. Dice... Gracias, Sofía. Esperanza, ¿no? Vamos con Esperanza. En Sí. caso de generar un CFDI de ingreso más el complemento carta aporte por el servicio de flete, pero también voy a realizar algún otro servicio como maniobra de carga o descarga u otro, y se le cobran al cliente, ¿también debería ir incluido en ese CFDI o debo generar otra factura al finalizar el servicio? Bueno, aquí sí ya es un poco a lo mejor el criterio de manera interna y también a qué se pueda ajustar la operación, ¿no? Porque conocemos que a veces cuando se lleva a cabo un servicio, pues no tienes conocimiento del costo final, ¿no? Porque va en función al peso, al número de personas, no sé, puede que están involucradas en la maniobra. Entonces, pues aquí la recomendación es, pues, que cubras lo mínimo que te está pidiendo la autoridad. En este caso es emitir el CFDI de tipo ingreso con el costo total del servicio por el traslado. Si conoces al momento de realizar el comprobante los datos de estas maniobras y servicios adicionales, pues los coloques. Y si no, se puede generar un CFDI posterior para realizar el ajuste de este servicio que se llevó a cabo. Entonces, de ese tema no habla nada la regla. O sea, me refiero a que si tú lo realizas de manera posterior para reconocer ese ingreso, pues yo lo vería que está cumpliendo con la regulación. Leo la siguiente pregunta que es de Cintia. Dice, si traslado mercancía, productos de una sucursal dentro de la misma ciudad por estos ajustes de inventarios, ¿debo generar carta aporte? Sí, cualquier tipo de mercancía, sea cual sea el concepto, o sea cual sea, pues ahora sí que la razón por la que lo estés llevando a cabo el traslado, hay que contar con el complemento de carta aporte para, pues en algún punto de revisión o en alguna supervisión por parte de la autoridad, pues puedas, pues tener pues la documentación que ampare ese traslado. Perfecto, Fe, gracias. Raúl nos comenta, ¿ya se puede generar en este momento la carta aporte o a partir de cuándo queda habilitada esta opción en el portal de facturación? Raúl, ya nuestro sistema, nuestro portal tiene integrado el complemento carta aporte, ya pueden hacer uso de desde este momento. Realmente ya se encuentra habilitado. Víctor Manuel nos pregunta, ¿va a nivel concepto? Pero no sé a qué hace referencia. A lo mejor alguna pregunta hacia arriba.
¿Qué estaba viendo? No. Víctor Manuel, si nos puedes poner como el contexto completo de tu pregunta, con gusto la respondemos. Por Fernando nos comenta, yo timbro con ustedes a través de web service. ¿Ya puedo hacer pruebas con ustedes de timbrado a través del web service para el timbrado de carta aporte? Sí, Fernando, ya puedes timbrar con nosotros a través del web service tus complementos de carta aporte. Y bueno, hasta aquí que sería la última pregunta, la de Fernando. Si alguien tiene una duda adicional, con gusto la puede mandar y le damos respuesta. Vale, pues damos por terminada esta sesión. Ofelia, te agradecemos mucho tu participación, tu tiempo y tu explicación. Y a todos ustedes que estuvieron con nosotros, les agradecemos su tiempo y sobre todo que siempre estén presentes con nosotros. Esperamos que la información haya sido de su agrado y sobre todo que haya podido cumplir con sus expectativas y resolver todas esas dudas que se han venido generando por esta nueva implementación del complemento carta aporte. De nuestra parte, pues, les agradecemos todos el tiempo, su dedicación y sobre todo la permanencia con nuestros servicios. Esperamos verlos pronto y les deseamos un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Tani, y pues seguimos a la orden. Bonito día. Gracias, que estén muy bien.